¿Qué tal, jóvenes? En este video vamos a resolver un ejemplo de una función utilizando la regla de la cadena. Lo que nos piden es, dada una función z igual a x cuadrada y más 3xy cuarta, donde x va a ser igual al seno de 2t y y va a ser igual al coseno de t, vamos a determinar la derivada de z, es decir, la derivada de la función con respecto de t. Vamos a observar que nuestra función nuestra función es z y está en términos de x y en términos de y, pero de manera implícita tenemos la parte de t, o sea que x está en términos de t y y está en términos de t. Entonces, como esta x y esta y dependen de otra función, entonces pues el cálculo de la derivada no es directo y necesitamos recurrir a la parte de la regla de la cadena. En este caso solamente tenemos la variable x y la variable y esas dos variables están en función de otra variable en común, que es la variable t. Por lo tanto, podemos reescribir que la derivada de z con respecto de t va a ser igual a la derivada parcial de la función de z con respecto de x. Y eso va a estar multiplicado por la derivada de x con respecto de t. Después tenemos que es la derivada parcial de la función de z con respecto de y, que va a estar multiplicada por la derivada de y con respecto de t. Y a eso es a lo que se le conoce como la regla de la cadena. Vean que estoy involucrando las variables x, la variable y la variable t en toda la ecuación, ¿sí? Y así es como vamos a obtener, así es como vamos a utilizar esta ecuación de la regla de la cadena. Inclusive esta ecuación de la regla de la cadena la podemos encontrar como el caso 1, en donde solamente x y y dependen de una sola variable, que es en este caso es la t, ¿sale? Cuando tenemos una sola variable, que x y y dependen de una sola variable, es el caso 1 y es como la forma más sencilla de la regla de la cadena. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es ir calculando cada uno de los términos que nos va pidiendo la ecuación de la regla de la cadena. En este caso vamos a calcular la derivada parcial de z con respecto de x, ¿sí? Y la derivada parcial de z con respecto de x nos da que esto es igual a 2x por y más 3x por y cuarta, 3y cuarta, ¿sale? Acuérdense que aquí estoy calculando la derivada parcial de la función z con respecto de x y aquí las y, como no estoy calculando nada con respecto de y, las y se vuelven constantes. Entonces solamente derivo con respecto de x, ¿sale? Después vamos a calcular el término de dx con respecto de t. Entonces aquí vamos a poner esto, va a estar multiplicado por la derivada de x. Acá tenemos nuestra función de x, es esta de aquí. Vamos a calcular la derivada de x con respecto de t. Y la derivada del seno, pues es el coseno del mismo argumento, que en este caso es 2t, por la derivada del argumento. El argumento es 2t. La derivada del argumento es con respecto de t, pues es 2. Derivada de 2t es 2. ¿Sale? Luego tenemos más. De este más corresponde a este signo de aquí. Después vamos a calcular la derivada parcial de z con respecto de y. Acá tenemos nuestra función z. Vamos a calcular con respecto de y. Y entonces en este caso todas las x se van a volver constantes. ¿Sale? Y tenemos la derivada parcial de z con respecto de y, que nos va a dar más x cuadrada más 3 por 3, 12, xy cúbica. Esto de aquí va a estar multiplicado por la derivada de y con respecto de t. Acá tenemos nuestra ecuación de y esa va a estar derivada con respecto de t.
Muy bien, entonces eso pues nos va a quedar que va a estar multiplicado por derivada del coseno es menos seno de t. El argumento es t, la derivada del argumento pues es 1 y ya no, pues aquí en realidad sería la multiplicación por 1, pero pues esa ya no la pongo, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos esas operaciones, pues vamos a hacer las operaciones pertinentes. La derivada parcial de z con respecto de x es igual a... Bueno, pero antes de continuar, vamos a evaluar lo que es una de las restricciones que nos está marcando el ejercicio de que t es igual a 0. Entonces, si yo tengo que es 2x y más 3y cuarta que multiplica al coseno de 2t, esto es el coseno, bueno, aquí sería ya multiplicado es 2 veces el coseno de 2t, 2 por 0 es 0, ¿sale? Más x cuadrada más 12xy cúbica que multiplica a menos el seno de 0. Muy bien. Una vez que tenemos eso, damos que la derivada parcial de z con respecto de x va a ser igual a coseno de 0 es conocido que es 1 y 2 por 1 pues es igual a 2. Entonces este 2 va a multiplicar a 2xy más 3y cuarta. Esto va a estar multiplicado por 2 más el seno de 0 es conocido que me va a dar 0. Todo lo que esté multiplicado por 0 pues me va a dar 0. Entonces más 0. ¿Sí? Pero se los voy a poner aquí nada más para que vean de dónde viene cada valor. Y no importa que escribamos un renglón más. Y esto nos va a quedar así. Derivada parcial de z con respecto de x es igual a 2 por 2, 4xy más 6y cuarta más 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este 0 multiplica todos a ese término y ese término y de manera me va a dar 0. Entonces me queda ese valor. Pero recuerden que estamos evaluando que t es igual a 0 y que conocemos cuánto vale x y cuánto vale y. En este caso, pues x es igual a el seno de 2t. Seno de 2t. T sabemos que es 0, pues me va a dar 2 por 0 es 0. Y entonces todos los valores de x se van a ir a 0. Y y es igual al coseno de 0. ¿Por qué? Porque es el coseno de t. Y t vale 0. Y sabemos que el coseno de 0 es 1. ¿Sale? Y entonces ahora sí sustituimos estos valores correspondientes aquí. Lo que vale x y lo que vale y. Entonces la derivada parcial de z con respecto de x, bueno, aquí más bien, sí está bien, sí, pero más bien aquí es derivada de z, porque escribí toda la operación, ¿no? No escribí nada más la partecita esa. Es derivada de z con respecto de t, no es derivada parcial. La derivada de z con respecto de t, derivada de z con respecto de t, aquí también, porque iba a empezar a escribir nada más derivada de z, derivada parcial de z con respecto de x y nada más iba a poner ese término, pero al final me agarré haciendo todas las operaciones, entonces pues hay que reescribir nada más esta parte de aquí. Derivada de z con respecto de t y derivada de z con respecto de t. Hay que tener mucho cuidado con poner cuando son las derivadas parciales y las derivadas parciales, las derivadas normales. ¿Sí? Entonces en este caso la derivada de z con respecto de t me da que es igual a 6. ¿Por qué? 4 por 0 pues me va a dar 0. Por cualquier valor me va a dar 0. Y y vale 1. 6 por 1, 6. Entonces la derivada de z con respecto de t es igual a 6. Y así se resuelven por la regla de la cadena este tipo de funciones cuando tenemos funciones x y y en función de otra variable, en este caso es la t, ¿sale? Este sería como el caso número 1 de la regla de la cadena.